no me refiero solamente al desarrollo social en la economía, sino también en el tema de la investigación, de la antropología, de la cultura, del desarrollo científico. También eso es parte del desarrollo social. Correcto. Qué interesante aporte el que nos está haciendo el pastor Yatensi Bonilla, haciendo un pequeñísimo recuento, porque aún tenemos programa. Estamos diciendo que la reforma protestante del siglo XVI tuvo algunos factores que facilitaron o provocaron esta reforma, entre ellos el factor político, que lo vimos en el programa anterior, y también el factor intelectual. Estábamos diciendo que en el siglo XIV, siglo XV y por supuesto el siglo XVI, la Iglesia Católica Apostólica Romana de la época no dejaba pensar a sus feligreses. Lo que se conoce como dogma, que es una enseñanza irrefutable, incuestionable. Pero hubieron hombres, justamente los reformadores, que se levantaron, que se atrevieron a pensar por sí mismos, a cuestionar los dogmas y a releer las Sagradas Escrituras y ser reformadores desde la intelectualidad. Desde ahí que Martín Lutero entonces, si bien era un padre agustino, también era un teólogo, un intelectual, un maestro. Ahora, dentro del aporte intelectual que dio la Reforma, porque la Reforma es hijo de un desarrollo intelectual con el Renacimiento, pero también la Reforma tomó el dinamismo de ese desarrollo intelectual y la Reforma se identificó con todo un desarrollo intelectual. Y una cosa importante, fueron los reformadores que fundaron una gran cantidad de universidades protestantes, evangélicas, casadas con el desarrollo. ¿Y esas universidades se mantienen hasta hoy? Claro, Tubinga. En Alemania. Sí, en Alemania. Muchas universidades en Suiza, como Lausana, en Basilea, la Universidad de Basilea, la Universidad después Libre de Ámsterdam. O sea, grandes universidades nacieron en el desarrollo reformador protestante, que no solamente se comprometieron con un contenido teológico, se comprometieron con formar y educar a todo un potencial humano en Europa Occidental. Oiga, ese es un legado. Y eso me preocupa, que nosotros estemos perdiendo esas huellas, que seamos ajenos a la educación. Mire, yo tengo algo en el corazón, me gustaría que la iglesia protestante en el Ecuador forme más universidades protestantes. ¿Por qué, Yatensi? Pero buenas universidades protestantes, buenos colegios protestantes, porque a través de la educación se puede comunicar el Evangelio, se puede comunicar un Cristo liberador que no solamente libera el alma, también nos libera de la ignorancia. ¿Qué nos falta, Yatensi, para tener buenos colegios, como dices, evangélicos protestantes, o buenas universidades de alto nivel, de alto impacto? Que la Iglesia tome conciencia de lo que significa la Reforma. Cuando se toma conciencia de que la Reforma no solamente fue religioso, sino también político primero, intelectual segundo, eso crearía conciencia. Ahora mire, hay un hombre que yo no lo puedo dejar de mencionar, porque es el símbolo de la intelectualidad de la Reforma, y usted lo conoce bien. Me refiero al humanista, ese gran erudito fino holandés, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue uno de los reformadores, aunque él nunca se hizo protestante. Correcto. Pero aunque siempre fue católico, pero dentro del catolicismo alimentó la reforma de Lutero, alimentó académicamente la reforma de Zwingli, o de Farel, o de Cranmer. Pero ¿qué hay de cierto que Rotterdam, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero tenían pugnas? Sí. Que eran casi enemigos, vamos a decir. Lo que pasa es que Erasmo de Rotterdam inspiró al Martín Lutero y a muchos reformadores en un principio. Lo que pasa es que cuando se reventó, explotó la bomba, Lutero quiso que Erasmo fuera declarado protestante, o sea, que él no se declarara protestante abiertamente, y él no quiso. Él lo que quiso fue hacer una reforma, pero sin fundar otra religión. Él quiso reformar el catolicismo por dentro, evitando un cisma. Entonces Lutero le tocó hacer el cisma y formar el propio movimiento protestante, y Erasmo dijo, no, yo me quedo siendo católico, pero dentro de la Iglesia Católica quiero empujar nueva reforma. ¿Y cuál fue el aporte de Erasmo desde la intelectualidad a la reforma? Mire, él hizo un trabajo genial, que fue un golpe de hígado a la estructura teológica católica romana. Fue por primera vez, usando la invención de la imprenta, hacer el Nuevo Testamento en griego. La publicación del Nuevo Testamento en griego en el año de 1516 fue un aporte
a la intelectualidad protestante de ir a los originales y no depender mucho de la Vulgata que tiene San Jerónimo, de latín, sino ir a buscar los originales. Y él fue el que reconstruyó por primera vez en la historia cómo pudo ser el texto, el manuscrito en griego del Nuevo Testamento. Ese fue un aporte, porque es volver a los originales. Otro gran aporte. Erasmo trabajó mucho la teología de la ética de Cristo. Y desde el punto de vista de la ética de Cristo, destruyó la estructura de los dogmas católicos. Cuando dijo, ¿qué sacamos con saber mucho dogma católico si no sabemos vivir las enseñanzas sencillas de Jesucristo? ¿Y cómo hay que saber las enseñanzas de Cristo? Hay que volver a los originales, hay que estudiar griego y hebreo y arameo para estudiar y ver qué fue lo que Cristo enseñó. Entonces, todo eso fue rescatar la erudición, la papirología, ir a las lenguas antiguas para volver para saber a ciencia cierta qué quiso decir Jesucristo sin depender del texto de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que era el texto que mandaba la parada en aquel entonces. Ahora, también Erasmo, cuando habló de recuperar las enseñanzas de Cristo, su ética, también enfocó la ética de Cristo en favor del otro. Y ahí nació un humanismo al estilo de Rotterdam. Porque dijo Rotterdam, Cristo siempre buscó el desarrollo, la dignidad de la persona humana, porque Cristo siempre buscó la felicidad del leproso, de la prostituta, y todo eso lo enfocó a un desarrollo humano en la Europa occidental. Ahora, la intelectualidad no significa algo abstracto, sino algo que ayuda al desarrollo humano. Ahora, hay una cosa muy importante. Otra de las causas dentro del desarrollo intelectual que ayudó a la Reforma fue el nominalismo. Porque por varios siglos se estudió mucho a Platón. Los universales, un ejemplo de universales. Estudio la mesa, no porque sea esta mesa, sino el concepto de mesa. El término mesa o vaso era un concepto universal, que se aplicaba a todas las mesas, a todos los vasos. Entonces, con Erasmo se vuelve a estudiar a Aristóteles, que ya lo había introducido Occidente Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Entonces, la inclusión de Aristóteles dio origen a estudiar los particulares en lugar de los universales, a estudiar este vaso o a estudiar esta mesa. Entonces, toda esa influencia filosófica de Aristóteles, con Erasmo de Rotterdam, se profundizó el estudio de la naturaleza, el estudio de la economía, el estudio de la política en forma más concreta, más profunda. Y eso lo acogieron muy bien los protestantes, empezaron a hacer estudios más profundos sobre la realidad de la Europa occidental. O sea que las iglesias de la Reforma, las iglesias que se van formando con don Martín Lutero, con Zwinglio, con Calvino, con otros señores, Farel, con Erasmo de Rotterdam, bueno, Erasmo más en un punto de vista católico, pero estos señores que van formando iglesias, se van preocupando de formar iglesias también saludables en el aspecto intelectual, ¿sí?, en el aspecto político, en el aspecto socioeconómico e incluso religioso. Desde aquí entonces hacemos un llamado cordial y motivamos justamente a nuestros amigos que están en algún cargo gerencial de liderazgo de las iglesias, llámese pastor, llámese laico, llámese presidente, para que volvamos a esto de la intelectualidad, ¿no es verdad, Yatensi? Para que podamos ser un pueblo académico, pastoral, para que podamos ser una iglesia con un aporte serio, profundo, fundamental, desde las Sagradas Escrituras a temas tan importantes que la sociedad de hoy está viendo. Porque una cosa hay que reconocer, la sociedad como que nos está llevando adelante con ciertos temas y la iglesia se está quedando atrás. Mire, ahorita yo siempre le digo a mis amigos pastores, la pastoral debe prepararse mucho, porque un pastor no preparado no puede ofrecer muchas cosas. Ajá. A muchos feligreses que ya son médicos, abogados, politólogos. Ajá. Un pastor debe manejar todo una intelectualidad real que le sirva a mezclarlo con los principios de Cristo y ofrecer algo que ayude a la sociedad a vivir. Un discurso, un mensaje. Que ayude a la gente a vivir un cristianismo en base a lo que estamos viviendo. Un pastor que no maneja el tema de la bioética, porque muchas chicas practican los abortos terapéuticos genéticos. Un pastor debe manejar todo este lenguaje, manejar las técnicas del aborto para poder orientar. Otro tema, la transexualidad, que lo hablamos en un programa de posmodernidad.
Otro tema que un pastor debe manejar, la fecundación in vitro, manejar nuevas formas de fertilización, porque la gente va a pedir opinión del pastor, pastor, ¿hago o no hago esto? Y el pastor debe conocer esos temas para poder orientar, guiar. O sea, la academia debe estar al servicio de la pastoral. Así es. Eso fue lo que demostró Martín Lutero y Calvino. Una academia necesaria al servicio del pueblo de Dios. Qué linda enseñanza de la misma Reforma. Bien, Yatensi, llegamos al final del programa y vamos a cerrar recordando las palabras de este gran teólogo y también pastor, Karl Barth, del siglo XX, Yatensi. Él dijo, ¿no? El pastor debe tener la Biblia en la mano derecha y el periódico en la izquierda. Conjugar entonces información con palabra de Dios. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Yatensi. Muchas bendiciones y en el próximo programa vamos a ver las otras dos causas de la Reforma Protestante, la parte política, la parte religiosa y también la parte socioeconómica. Hasta la próxima, bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.